¿Qué tal? Buenas noches. Encantado de reencontrarnos con ustedes en esta jornada de lunes, pasada por agua. Hacía mucha falta y ha llegado y lo ha hecho de una manera bastante abundante, al menos durante la madrugada y primeras horas de la mañana, donde se han recogido bastantes litros, con suerte dispar en toda la geografía granadina, y primeras horas de la tarde, donde incluso nos ha sorprendido el granizo y un acusado descenso en las temperaturas. La actualidad, sin embargo, viene todo lo contrario, viene muy, pero que muy caliente en esta semana en la que vamos a celebrar el Día de Andalucía, pasado mañana miércoles. Con ese motivo vamos a hacer una programación especial aquí en 7 Televisión y vamos a empezar hoy pues con muchos temas que tenemos sobre la mesa. Y para analizarlos contamos con Pilar Susan. Pilar, buenas noches. Buenas noches, Agustín. Manuel Macías, buenas noches. Buenas noches. César Girón, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Ignacio Henares, buenas noches. Bueno, la actualidad tiene nombre y apellidos, o nombres y apellidos, porque el caso Koldo, ya saben ustedes, el de ese asesor, no se sabe muy bien en categoría de qué, que fuera todopoderoso secretario de organización del Partido Socialista y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, incurso ahora mismo en una investigación judicial por un presunto delito de corrupción, está volviendo la política española patas arriba, hasta el punto que esta mañana la ejecutiva del Partido Socialista ha dado un ultimátum a su no hace mucho tiempo número 2, dándole 24 horas, que el plazo se cumplirá mañana a eso de las 2 de la tarde más o menos, para que entregue su acta de diputado o se vaya al grupo mixto. Por lo que sabemos hasta ahora, Ábalos solo admite dejar la presidencia de la Comisión de Interior, que por cierto se reúne el miércoles, de ahí lo perentorio del plazo, pero no ha dicho nada de abandonar el acta. Esto se ha traducido en que, por un lado, el Partido Socialista ha anunciado la presentación de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para analizar todos los temas de contratos con las administraciones en la época de la que estamos hablando, referente a los contratos en pandemia, donde se relajaron todas las medidas de control y donde están surgiendo todos estos temas. El Partido Popular dice que de eso nada, que no se fía un pelo del Congreso y que la comisión será en el Senado, donde tienen mayoría absolutísima. Y bueno, entre unos y otros ya veremos a ver si la casa se queda sin barrer. Pilar, buenas noches, adelante. Adelante. Yo, después de la entrevista que José Luis Ábalos dio el pasado sábado a una cadena nacional, en la que decía que, bueno, que si él, me quedé muy sorprendida, porque decía que si él hubiera sido ministro ahora, actualmente, pues que sí hubiera dimitido, pero como ya era diputado, decir como que si yo hago algo en otro momento y ahora tengo otra situación, no tengo ya que responder por eso. Es decir, que es una cosa sin sentido ninguna. Fue una entrevista en la que se veía a todas luces que está acorralado por la instrucción de este caso Koldo, ya que este señor era su mano derecha claramente, y evidentemente en las contratas que hacía Koldo debían de pasar primero por el visto bueno de él. Es decir, que antes o después, es desde mi punto de vista, creo que va a terminar investigado en ese expediente y en esa instrucción concreta, y creo que bueno, que puede salir mal parado. El hecho es que bueno, creo que la reacción del Partido Socialista ha sido rápida, y creo que en eso no se han equivocado, ¿no? Incluso me gustaría señalar que en esa entrevista de la que estamos hablando, él llegó incluso a amenazar veladamente a determinados cargos de su propio partido, que no se sabe si finalmente van a tener una implicación o no, pero como diciendo, si yo caigo aquí vais a caer todos. Fue más o menos lo que quería decir. El propio hecho de que no haya querido dejar el acta de diputado todavía, basándose en que se ha quitado de la comisión, pero que si lo mandaran al grupo mixto, a lo mejor este señor, que parece que también pertenece a esas cloacas del Estado de las que muchas veces se han hablado, podría a lo mejor en el grupo mixto, esto ya es un futurible, en el grupo mixto hacer presión al Partido Socialista, porque sería un voto determinante para ellos. Es decir, que no sabemos, ahora mismo hay una incertidumbre en qué puede terminar todo esto. Lo mismo mañana
ha dimitido en ese plazo de 24 horas que le han dado, que lo mismo pasa al grupo mixto, con lo cual va a ser un problema importante. Y por otro lado, según parece en la investigación, están también implicados otros altos cargos del Partido Socialista, como puede ser Francina Armengol, que ahora mismo es la tercera autoridad del Estado, es la presidenta del Congreso, presuntamente, porque hasta que esto no se demuestre y tal, pero parece que pudiera tener implicación, así como el presidente de la Comunidad Canaria de aquel momento, que ahora es ministro. Yo creo que en esos casos es más que esas administraciones contrataron con esta empresa a que ellos pudieran tener... Me da la sensación, sí, por lo que estamos viendo. Exactamente, hay que ponerlo todo muy en barbecho. Pero lo que sí es cierto es que esta trama va a dar para mucho, y sobre el tema va a dar para mucho y va a complicar mucho el panorama político. Yo creo que esto le va a salir al Partido Socialista caro, no sé, a corto plazo, medio plazo seguro. Para las elecciones próximas creo que sí, ya más adelante a las generales, que están a vista más lejos, ya no lo sé. Y lo último sobre la comisión de investigación, que si una en el Congreso, que si otra en el Senado. Efectivamente, en el Congreso ahora mismo Francina Armengol es la presidenta del Congreso y parece, o pudiera tener algo que ver, o a lo mejor no tiene que ver nada. En el Senado el PP tiene mayoría absoluta. Yo sinceramente lo que veo desde siempre es que las comisiones de investigación que se hacen no están teniendo ni mucho resultado ni mucha virtualidad. Es decir, que casi creo que es mejor que actúe la justicia y que lo haga lo más pronto posible, sobre todo porque a mí no me extrañaría que este sujeto llamado Koldo pues pudiera incluso eliminar pruebas, ¿no? Manolo. Sí, yo creo que este tema va a dar para unas cuantas semanas de tertulia, y si además le incorporamos un componente de imaginación literaria como el que acaba de hacer Pilar, probablemente incluso lo prolonguemos más, ¿no? Bueno, ya hablaremos, ya seguiremos hablando. Yo creo que debemos de fijar las cosas en su justo lugar, ¿no? Pienso que Ábalos debió de haberse ido en el momento en que aparece públicamente el tema de la implicación de un personaje de su confianza. Por cierto, que yo no sé cómo puede el tal Koldo este ser un personaje de confianza de nadie. De Ábalos. Yo que no lo entiendo, no lo entiendo. Luego quizás me refiero a eso, si nos da lugar. Pero Ábalos no está procesado ni incluido en el procedimiento que ha abierto la Fiscalía, no lo está. Sí. Y no lo está Francina Armengol y no lo está el gobierno de... No. Lo que pasa es que, claro, inmediatamente nos aparece una de las virtudes principales de la sociedad española. Por cierto, que lo hace gente de una religiosidad digna de mejor causa, porque no hacen más que ver paja en ojo ajeno y no ven la viga en el propio. Ese nivel de cinismo que el Partido Popular es capaz de imprimir a una situación como esta me sorprende mucho. Ahora bien, Ábalos tiene que irse porque rompe todo un discurso del gobierno de España como el gobierno contra la corrupción. Y eso, que es una seña de identidad de naturaleza estratégica por parte de este gobierno, no permite ni un gesto dubitativo, de ninguna de las maneras, independientemente de lo que se pueda considerar. Y porque además el límite ético de un cargo público de ese nivel no puede ser esperar al Código Penal. Eso es propio de la derecha. La derecha, mientras no estemos inculpados, mientras no estemos procesados, mientras no estemos investigados, eso está bien que lo haga la derecha, pero no en ningún caso un cargo de este nivel. Sí estoy muy de acuerdo con la comisión de investigación, que por cierto, yo, en fin, con toda franqueza, primero dijimos que el Parlamento Nacional no era depositario de la soberanía nacional, dijo el señor Feijóo, y ahora resulta que no se fía de una comisión de investigación que se haga en el Congreso de los Diputados, porque claro, no tiene mayoría, pero en cambio le parece mucho más virtuoso el Senado porque tiene mayoría. Eso no tiene un pase, ni un pase. Pero sí estoy muy de acuerdo con esa comisión de investigación, porque hay algo que me llama poderosamente la atención. En las decenas de casos de esta naturaleza
provocadas por la urgencia y la gravedad de la pandemia en España, cada vez aparecen algunos casos de estos, unos sobreseídos y otros no, que son más importantes en la cuantía las comisiones que la cantidad realmente invertida en la compra del material sanitario. Yo, francamente, eso exige una investigación. Y además una investigación que se haga con honestidad, con seriedad, con el máximo rigor posible, para poner al descubierto los casos de quien corresponda y de quienes sean, independientemente de su adscripción política. César. Bueno, para no añadir o no repetir a lo que ya han manifestado ellos, tanto Manolo como Pilar, es decir, Koldo, García y Zaguirre, personajes como este hay muchos en los partidos. El Partido Socialista, conocemos todos, habría que recordar el hermano de Alfonso Guerra, ¿no? Así como caso más emblemático, por decirlo de alguna manera. Pero es que en el Partido Popular también lo hay, y lo hay en otros partidos. Son esos que están ahí, pero que nunca mandan, pero siempre ejercen, o si quieren, nunca ejercen, pero realmente mandan, ¿no? Y, hombre, yo no he trabajado en un ministerio, pues sí he trabajado en una consejería, en varias consejerías, y yo sí te puedo decir, yo creo que todos los que estamos aquí, ahí no se mueve un papel, y mucho menos a ese nivel, que no lo conozca el consejero, o en su caso el viceconsejero. Es decir, un señor no puede reunirse con el alcalde tal, o mandar que hablo, este es miembro de confianza, y hablamos de esas cantidades. Entre otras cosas porque los que han podido resultar, no implicados, pero sí afectados, como puede ser la expresidenta de Baleares, o como puede ser el presidente de Canarias y tal, no se llega por cualquiera. Es decir, los que estamos aquí, tenemos posibilidad de llegar a esos cargos, más por todavía por amistad, o si estábamos en algún caso en el partido, podíamos llamarlos por teléfono, pero de ahí a decir o decidir este contrato de este sitio, eso no se hace si no hay un hombre de detrás, lo que la doctrina llama el hombre de detrás. La verdad, todo es tan lamentable que yo no sé esta personalidad, por no decir personaje de José Luis Ábalos, hasta dónde es capaz de llegar, ¿no? Todo lo que, o prácticamente todos los que estamos aquí en un momento dado, si nos encontramos en esta situación, lo estamos comentando entre bambalinas, esto no hay quien lo aguante, es decir, esto es sencillamente uno pilla y se va, y ya vendrá la justicia con el tiempo, posiblemente a lo mejor hasta se la hagan en su favor, pero bueno, en cualquier caso es que la situación es la que es. Yo recuerdo ver al señor Ábalos en un programa de televisión, por cierto, que se ha paseado por todos los platós, y los partidos eso lo controlan, lo controlan, sabe quién va a ese tipo de cosas. Yo recuerdo hablando del tema de Boris Johnson, cuando Boris Johnson, yo recuerdo sus palabras, este hombre señor tiene que dimitir porque este tipo de pandemia no puede estar tomando copas y celebrando fiestas, hombre, y los tuyos sí pueden estar de manera en que está. En un momento tan lamentable, dice una que fue en el año 21, no, y en plena pandemia, cuando estaba empezando aquí. Por lo tanto, yo no entro en la presunción de inocencia, yo creo que la tiene y por supuesto hay que respetársela, pero flaco favor se le hace, no ya al Partido Socialista, que yo creo que está haciendo un daño tremendo, sino flaco favor que está haciendo a todo el sistema y a toda la credibilidad del sistema. Y finalmente, dejo paso ya a otro, el tema es que está muy enraizado, porque es que hay habido 20 investigados ya, o 21 investigados. Él está ahí en la cúspide, está posiblemente saltando a otros ministerios. Y yo recuerdo cuando cesó, lo contó él, no lo contó Pedro Sánchez, lo contó él, cuando dijo, bueno, ¿y tú por qué cree usted que lo han cesado? Y dice, no sé, llegué a ver al presidente que había estado con él confeccionando el nuevo gobierno y tal, y me dijo, tú te tienes que ir, ¿sabes por lo que te tienes que ir? No, yo no lo sé. Dice, pues deberías saberlo, ¿no? Y ahí se quedó toda la explicación. Realmente, ¿qué es lo que hay que no se quiere que se sepa? No sé, no creo yo que el presidente tenga que salir a decir qué es lo que ha pasado. Ahora sí es cierto, en esto aquí quedo, es que el Partido Socialista había salido con toda la batería, ¿eh? Pues ha salido el portavoz, ya me figuro que saldrá el Santo Cerdá, que yo creo que estarán tratando de limitarlo, porque por establecer cortafuegos, pero la cosa pinta realmente mal. Ignacio. Bueno, yo en primer lugar, para que nadie se lleve engaños, creo que hay una responsabilidad política por parte del exministro, la medida en la que fue una persona de su confianza, por lo tanto tenía un deber por haber elegido y por haber no vigilado en correcto. A partir de ahí que actúe la justicia. Vamos a separar la parte de la responsabilidad política de la parte de la responsabilidad penal, en su caso que hubiera, en la que ya algunos estaban avanzando 27 pueblos y 4 ciudades mayas. Aquí lo que se está sustanciando es la responsabilidad política por haber nombrado y por no haber vigilado esa cuestión. Y yo creo que debe de dimitir, pues simplemente no por un tributo a la derecha, como él mismo ha dicho, sino precisamente por lo contrario, porque forma parte de una organización
que ha hecho en sus últimos tiempos de esta cuestión un elemento fundamental, como señalaba Manolo. Hay una exigencia ética, política, por encima de las responsabilidades penales, en su caso que hubiera después que sustanciar, hay una responsabilidad política que hay que hacer y que hay que distinguirse de otras fuerzas políticas. A partir de ahí, pues si esto va a servir para que no hablemos de la amnistía, pues encantado. Si esto va a servir para que los que no sabían quién era M. Rajoy digan que en la cabeza de la cúspide, como escuché allá el Bendodo, que hay que tener una cara bastante dura y poca vergüenza, y el respaldo de muchos medios de comunicación que le alientan y le consienten esas cosas, para sentarse ante los medios con todo lo que tiene por detrás para decir esas barbaridades. Creo que el Partido Popular, que está en todo su derecho para ejercer la oposición, en la medida que entienda, no puede trasladar a la sociedad, no tiene las manos limpias como para trasladar con la vehemencia con la que está haciendo al conjunto de la organización, queriendo extender de un caso concreto que está todavía en una parte inicial de la investigación, queriendo hacer de eso una lanza contra toda la organización socialista, contra todo el gobierno. Me parece que es un poquito fuerte escuchar algunas palabras de algunos de los representantes del Partido Popular que echaron a Casado por empezar a iniciar una investigación de un caso bastante similar en lo que aparece en los medios de comunicación, y que lo han sustanciado con una capa que todo lo tapa, y ahora quieren, sin embargo, extender el betún por todos los sitios. Desde luego, el tal Koldo le está haciendo una vía de agua importante al Partido Socialista, o mejor dicho, su valedor le está haciendo una vía importante al Partido Socialista. Que no se nos olvide que hasta el punto, porque este tal Koldo parece que tenía una vinculación con lo que llaman el clan Navarro, con Santos Cerdán, actual secretario de organización del partido, que en el libro de Manual de Resistencia de Pedro Sánchez se cita textualmente a Koldo como el último aiscolari del socialismo. Sí, bueno, evidentemente ahora resulta, después de lo que hemos conocido, tremendo. Yo lo único que quería añadir a este respecto es que no es que el Partido Popular esté haciendo de esto un tema fundamental y una lanza contra el PSOE. Yo es que quiero recordar que cuando salieron los temas que afectaban al Partido Popular, el PSOE fue a saco. Es decir, que tenemos una circunstancia que siempre, saco. O sea, claro, el que está en la oposición siempre va a saco con estas cuestiones. Y sí quiero añadir dos cosas. Sobre el tema de Luceño y de Medina, con el tema de Paralasaca, que quisieron imputar, exigirle responsabilidades a Martínez Almeida, ahí se archivó el tema porque se vio que Martínez Almeida no tenía ninguna responsabilidad. De hecho, el Ayuntamiento de Madrid se personó como acusación particular. Estos señores, Luceño y Medina, que son evidentemente ya se ha demostrado que eran unos tunantes en este asunto, eran empresarios particulares. Los empresarios particulares está muy mal y tiene su reproche social y penal, pero estamos olvidando que Koldo, este señor, era un cargo público, con lo cual el reproche es mucho más grave. Y luego el otro tema que siempre es recurrente también con respecto al PSOE para, digamos, hacer el fuego cruzado con el Partido Popular. El tema del hermano de Ayuso. El tema del hermano de Ayuso, que lo ha sacado el presidente del gobierno dos veces, una en sede parlamentaria y la otra en la rueda de prensa que dio la semana pasada en Marruecos. Ese asunto está archivado por la justicia. Es decir, que a mí me molesta, Pilar, que el Ejecutivo no respete las decisiones del judicial. Sí, Pilar, abstrayéndonos del tema judicial, porque aquí estamos diciendo, abstrayéndonos, estamos hablando de responsabilidad política. Y personalmente creo que tan responsable político es Ábalos, y si hay alguien por encima de Ábalos, del tema Koldo, como Ayuso es responsable política de lo de su hermano, si no, como Martínez Almeida es responsable política, no penal, política. Pero si estamos exigiéndole una responsabilidad
Hasta ahora mismo Ábalos no está ni siquiera investigado. Pero si es que con era lo su cual, mano no, derecha. sí, bueno, y el hermano de Ayuso era su hermano. Y ahora planteo una cuestión. A ver, si hablamos de responsabilidades políticas, hablamos de responsabilidades políticas. Yo no hablo de responsabilidades jurídicas. Yo de políticas. Yo hablo de jurídicas. Yo estoy hablando de responsabilidades jurídicas. Si hablamos de responsabilidades jurídicas, el señor Ábalos está limpio de polvo y paja porque a día de hoy no le han imputado. Mira, yo creo. Con lo cual, vamos a situarnos. Si yo no quiero. Y yo sí quiero hablar de responsabilidades políticas. Yo creo que hay responsabilidades políticas para que el señor Ábalos se vaya a su casa mañana mismo. Y el señor Santos Cerda, si tuviera algo que ver, pasado mañana. Sí. ¿Cómo? Creo que hay responsabilidades políticas para que el señor Almeida se hubiera ido a su casa o la señora Ayuso se hubiera ido a su casa. Bueno, pero yo lo único que quiero añadir, y ya termino, es que no quiero que olvidemos el caso de las 168 portadas del País con respecto a Camps, que luego fue absuelto de todas las cuestiones, y este sí dimitió, ¿eh? No, Manolo. Quiero hacer una broma. Yo creo que Pilar venía bien pertrechada de una argumentación demoledora que la lleva a caer en contradicciones que no son propias de ella, ¿no? Yo no he caído en ninguna Pero en contradicción. fin, bueno, ahora lo intentaré explicar si puedo. Pero vamos a ir teniendo cortita, porque si no nos quedamos con esto. Yo no estoy de acuerdo para nada con aquello del y tú más, porque me recuerda a un chiste muy gracioso que se contaba en mi pueblo. Estamos hablando de la responsabilidad política y acabamos de decir que la responsabilidad política y la responsabilidad ética no tienen como límite el Código Penal, o no deben de tener como límite el Código Penal, y hay que responder por una cuestión, decían los romanos, invigilando, porque mire usted, pero bueno, ¿cómo usted elige a esos capataces de la finca? ¿No? Ahora bien, me cuesta mucho trabajo soportar el ejercicio de hipocresía del Partido Popular y de su vocero. Es que no lo entiendo. Vamos a ver. Almeida no tenía responsabilidad porque no se enteró. Y Ayuso no lo sabía. O sea, que están al final del procedimiento en la misma situación en la que está Ábalos. No implicado jurídicamente, no denunciado políticamente, jurídicamente, pero sí su partido le ha dicho, oiga, hasta aquí podemos llegar. Que esa es la diferencia esencial entre el Partido Popular y el Partido Socialista en particular y la izquierda más en general, que no se puede soportar una situación como esa. Y como se tiene que ir Ábalos, debió de haberse ido la señora Ayuso y el señor Almeida, por las mismas causas. Me gustaría que no estableciéramos las comparaciones, o sea, todos las tenemos en la cabeza, pero el caso es de la suficiente gravedad, como los otros también lo fueron, como para que digamos, tú más no, como ha dicho Manolo, no, tú más no, y tú más no. Estamos en este caso y este caso necesita responsabilidades inmediatas, además por la pura idiosincrasia y por la pura filosofía del Partido Socialista, que está en el poder, que no se nos olvide, como consecuencia de una moción de censura por corrupción. Si hay un partido que no puede tolerar ni un atisbo, ese es el partido que hoy gobierna merced a una moción de censura por corrupción del anterior gobierno. César. Hay una cuestión, y es que, centrando en el ámbito de la responsabilidad política, la cuestión no es de la responsabilidad ineligiendo, es decir, porque todo el mundo puede elegir y te salga mal y ya genera responsabilidad, sino invigilando. Invigilando, claro. Invigilando, porque es que un señor que está todo el día contigo en el coche, años montándose en el coche, que sabe cómo se mueve, que conoce a la hija, que conoce, en fin, todo lo que es toda su vida, y que después está, él mismo lo dijo el otro día, que le estaban llegando informaciones de que tal, eso exige como consecuencia una vigilancia. Y yo creo que la responsabilidad aquí política se exige no solamente por la facultad de elegir, sino por la facultad de no vigilar, que no estuvo vigilando, porque, hombre, ahora todo el mundo lo sabía, antes no lo sabía nadie, pero que realmente quien tenía que saberlo era más él. Hombre, Pedro Sánchez, que por eso lo quito de bueno, yo eso no, yo no lo sé todavía eso. Eso es un juicio de valor, que yo no sé. Me alegraría. A ver, vamos a dejar a César. Que... Yo creo que, vamos a ver, que el presidente tenga una capacidad de información tremenda, como tiene el CNI, los servicios de defensa, todo eso, que lo sabía, pues ya veremos a ver si lo sabía.
Y si lo sabía, pues ya se le seguirá responsabilidad. ¿Nos enteraremos? Yo creo que sí, o creo que no lo sé. Yo, dos cuestiones, o tres, porque hay una que no quiero pasarla por alto. Primero, la presunción de inocencia, indudablemente tiene que tener una absoluta reserva, y por supuesto hay que predicarlo respecto a todas las personas, nos caigan bien o nos caigan mal. Y en este caso parece ser que todos coincidimos en que Ábalos, ya por mucha presunción de inocencia que tenga, sea por invigilando o por eligiendo, realmente tiene que demostrar ser responsable políticamente. Hombre, oír al señor Bendodo, lo que le he oído, con lo que el señor Bendodo ha hecho, y con lo que el señor Bendodo, en su presunción de inocencia, se le achaca. Hombre, yo creo que está ganando mérito, porque después de la patada que le metieron, además justificada, ha salido sacando pecho, porque aquí es fácil sacar pecho en este tema. Pero bueno, esto de que esté libre de pecado tira la primera piedra, yo creo que tenía que vestirla, por supuesto, la última, el señor Bendodo. Y finalmente una cosa es decir, hombre, en ejemplo es Antonio Costa, ¿no? Con Víctor Escaria. Antonio Costa en Portugal, en una trama de investigación de un posible delito de corrupción como consecuencia del hidrógeno verde en Portugal, está hablando del primer ministro, presentó la dimisión inmediatamente por responsabilidad ineligiendo, no invigilando, o siquiera también invigilando, ¿no? Y aquí pues, vamos a asistir, yo no sé. Y una semana después le dijeron que no había nada. Y una semana después de va con usted. Puede ser, pero lo hizo. Y lo hizo y dio una lección, dio una lección a todo el mundo, porque estamos hablando del primer ministro. Particularmente a mí me da exactamente igual que Ábalos dimita o deje de dimitir. Eso es un problema que a mí en este momento, como no pertenezco a la organización, no me afecta, no me gusta. He dicho que es lamentable todo, es todo tan lamentable. Pero hombre, siquiera por el sistema, siquiera un poco por la higiene democrática, ¿no? Ponga usted su cargo a disposición, váyase, no, ahora me paso al grupo mixto y ahí me enroco. Bueno, ¿y qué asistimos? Asistimos a otro festival que se le han ido 5 y ahora se le va otro más. No puede ser. Tiene que asumir su responsabilidad y con él quien tenga que asumirla, claro. Ignacio. Sí, yo creo que aquí la diferencia que hay es que, vuelvo a decir que creo que hay una responsabilidad política que debe sustanciar y que él mismo es una decisión personal que debería de hacer en referencia a las siglas en las que ha estado siendo máximo dirigente, ha estado en los gobiernos. Yo creo que debería ser él mismo el que hiciera, para no hacer el caldo a la oposición y facilitarle la acción. Pero en cuanto a la respuesta del gobierno, yo creo que ha sido una respuesta absolutamente contundente. Está clarísima cómo está pidiendo que abandone el Congreso de los Diputados, y podemos compararlo con otros, aunque a ti no te gusten las comparaciones, pero hay otros que se pusieron todos detrás del presidente del gobierno y empezaron a utilizar todos los mecanismos y todos los recursos del Estado, no los del partido, para perseguir a los enemigos, para atrapar al chofer en las redes que fuera tras Bárcenas, para pagarle martillo con un martillo al disco duro, precisamente, y ahora todavía desde una sede pagada en negro, es donde se están haciendo esas insinuaciones que quieren ir más allá de lo que es el caso ahora mismo que estamos resolviendo, que es el caso político. Por lo tanto, creo que había una actuación correcta, contundente, pedirle el acta, que abandone, y pedir que luego los jueces continúen la investigación. Y por eso digo que me extraña que algunos vayan tan sobrados, y sobrados va en el doble sentido, ¿no? Los de los sobres y de los sobrados que están, y claro, cuentan con esa connivencia y con esa complacencia de muchos medios de comunicación, pues que ahora que están utilizando este tema como un elemento de ariete contra el gobierno de Pedro Sánchez, que pues, ya lo de la amnistía parece que ha quedado un poquito corto y cansino, pues entonces aquí vamos a utilizar este tema y demás. Entonces quiero decir que la respuesta me parece la adecuada, la correcta, la que hay que exigirle a un gobierno, que primero que pida la responsabilidad política de la persona que ha defraudado esa confianza, y segundo que la justicia continúe investigando y que siga la vía penal por otro lado. Lo que sería verdaderamente ejemplar, y además rearmaría la confianza de la ciudadanía en lo público, en las instituciones, sería que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista se pusieran de acuerdo en la comisión de investigación, que fue una comisión de investigación real, realizada por peritos independientes, etcétera, etcétera, que se investigaran todos los contratos de las administraciones en esa fecha, independientemente del color de la administración. Y señores, caiga quien caiga, solo así se restablece la confianza
en la gente que estábamos encerrados en nuestra casa, mientras unos cuantos sinvergüenzas, sean del color que sean, se lo llevaban crudo. Vamos a hacer una pausa y seguimos.